Hola amigos, en esta ocasión vamos a realizar rescate de una mini orquídea Acianthera luteola, cuyo tronco de sustento, que era parte de un árbol que se partió por alguna razón, quizás por las fuertes lluvias o ya la vejez de la rama seca. El caso es que el tronco con orquídeas y todo fue a dar al suelo en terreno muy húmedo y fangoso. Si la dejamos allí, la orquídea no tendrá un destino feliz y terminará por podrirse y morir. Así que vamos a retirarla y la llevaremos a casa. Estableceremos una parte de la planta en tronquitos y otra en los árboles que tengo allí. La idea es tratar de preservar esta mini orquídea y de paso enseñárselas a ustedes, conocerla un poco, dado que yo tampoco había tenido la oportunidad de ver una, excepto en imágenes en internet. Esta miniatura tiene hábitos epífitos, formando a veces densas aglomeraciones sobre ramas o troncos. Por lo general crece cerca de arroyos y zonas de alta humedad y prefiriendo condiciones de sombreamiento. No posee pseudobulbos como otras orquídeas, crece en tallos largos y delgados, propagándose en un rizoma muy parecido al de la grama y adhiriéndose fuertemente al soporte vegetal. Los tallos presentan una sola hoja y es en la unión del tallo y la hoja que aparecen las flores. Por lo general, una o dos de color amarillo fuerte. La planta dice ser propia de Brasil y Argentina, pero se encuentran ejemplares diseminados por varios países de Sudamérica. Hay cultivadores que las han establecido con éxito sobre troncos y placas de madera. Algunos han tenido éxito también al cultivarlas en macetas con sustrato de corteza de pino y trozos de musgo sphagnum. En mi caso utilizaré, como pueden ver, troncos de madera lavados y secos y sujetaré la planta con alambre de jardinería mientras sus raíces se abrazan con fuerza al dorso del tronco. Las floraciones de las mini orquídeas, con flores de no más de 1 centímetro, no son tan llamativas como por ejemplo las flores de una catleya, pero para aquellos apasionados por este tipo de plantas, siempre será una curiosidad muy agradable el poder ser dueño de algún ejemplar. La flor se poliniza y llega a generar cápsula de semillas, pero lo más usual es reproducirla por división del rizoma para generar nuevas plantas. A esta pequeñita le daremos una nutrición cada 15 días con un poco de agua de coco alternando con té de plátano, antes de probar con alguna dosis de abono químico. Y bueno amigos, así nos ha quedado esta mini orquídea. El mismo procedimiento que hemos hecho con este tronquito es el que vamos a hacer con los demás para establecer el resto de la planta. Espero que el video pueda servir para que tengan una idea en caso de que lleguen a tener una planta de este tipo. Finalmente hemos terminado el trabajo. No está mal un poco de lluvia para olvidar el lugar de donde venía. Como les dije, también establecimos una parte de la planta en un limonero y parece que se siente muy a gusto ahí.
Como siempre, no te olvides que puedes apoyarme comentando, dando me gusta al video y suscribiéndote a este canal. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.